Ahora, bueno, aquí estamos de regreso y como lo prometido es deuda y aquí se cumple, contamos con la presencia de un señor, bueno, que ha revolucionado desde hace ya un tiempo todo lo que es el país, porque solamente hablar del señor Ramfis Domínguez Trujillo ya nos trae mucha tela por donde cortar. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Francis. Un honor compartir con ustedes y en este programa que se ve por todo el mundo, según me dijo usted ahora. Sí, así es. O sea que estamos listos para que usted nos pregunte y a las órdenes siempre para contestar cualquier inquietud suya y del público. Muchísimas gracias, sinceramente. Quisiéramos saber cómo es que le surge a Ramfis Domínguez Trujillo organizar un partido. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo hace algunos años llegué con un proyecto histórico, luego de la publicación del libro de mi madre, y empecé a recorrer todo el país para que las personas conocieran el libro, el contenido y datos históricos desconocidos o poco conocidos. Y me encontré con una gran parte de la ciudadanía dominicana que decían, señores, después de Trujillo, aquí han descuidado el campo, aquí han hecho tantos desarreglos, nos han descuidado, una apatía de la administración pública. Bueno, y debo de confesar que dicen después de Trujillo el doctor Balaguer, también ambos. Entonces, realmente sentí un gran dolor al ver cómo el país vive relegado a la inopia, al maltrato, pisoteado por los gobiernos de turno, sin ningún tipo de apoyo como el que hace falta. Y pues, como dominicano que soy, pues entendí que teníamos que hacer algo. Y por eso es que yo siempre le exhorto a la juventud que se involucre en el gobierno, que participe, porque yo creo que la indiferencia ante todas las grandes vicisitudes que estamos viendo en la administración pública, pues la apatía no sirve para mucho, más que para seguir hundiendo el país. Y yo le digo a los jóvenes cada vez que me reúno con ellos, que aquí en Santiago me honra un gran grupo de jóvenes con su apoyo, le digo siempre participen, porque cuando se vayan a dar cuenta no van a tener país. De modo que me nace realmente del dolor que siento por mi pueblo, por mi país, por mi gente aquí en República Dominicana, que necesitan de una mano amiga. Y ya no hace falta un cambio, porque el cambio es una palabra que se ha malgastado por los políticos. Yo entiendo que aquí lo que hace falta es una transformación absoluta, empezando desde lo más esencial, que es la fe en Dios, el reconocimiento y el respeto a los símbolos patrios, a los valores tradicionales, y que al ciudadano se le vuelva a devolver todo lo que la Constitución exige, pero que a su vez que el ciudadano también conozca cuál es su papel dentro de la sociedad dominicana. Derechos y deberes. Así es. Eso es lo correcto. Así es. ¿Y de dónde nace el nombre del partido? Bueno, Esperanza Democrática, el partido Esperanza Democrática. Sí. Yo siempre digo que para resolver todos los problemas aquí en la República Dominicana hace falta un elemento básico, y es la democracia, que hoy por hoy no tenemos. La democracia... ¿Y sabe que es controversial? Bueno, muy controversial. Absolutamente, y eso es normal, porque uno dice, bueno, el nieto de un dictador que viene a hablar de democracia, pero yo siempre le digo a las personas que me abordan, le digo, bueno, yo nací 9 años después de la caída del régimen, y mi desenvolvimiento, mi formación intelectual y educacional fue en los Estados Unidos, que es la cuna de la democracia. Entonces, yo no conozco la dictadura. Nació, y se puede decir, nació el 22 de mayo de 1970. ¿Fue en el 70? Dice. Bueno. Ahí le pusieron, entonces pero no. Son 44 añitos. Se ve muy joven y lo es, por supuesto. Sí, es muy joven. Yo le llevo 2 meses. No, pero entonces estamos ahí. Estamos ahí. Sí, estamos clarísimos en eso. Pero leyendo parte de su biografía pude observar esos datos y digo, bueno, se interesó en la República Dominicana, nació allá en los Estados Unidos, ha leído la historia, sabe de los que vivieron la época de su abuelo y también la historia que le ha contado su madre y otros familiares, presumo. Usted sabe que es interesante ese dato, porque la gente presume que mi mamá desde pequeñito me empezó a hablar de su abuelo, de su padre, como estadista, como líder político. Nosotros nunca entramos en el campo de la política, nunca hablamos de la política, ni el desarrollo de su gobierno durante esos 31 años de gobierno, sino siempre me hablaba de su padre y anécdotas de cuando iban a la finca y estaban juntos y un sinnúmero de cosas. Pero en cuanto a la política,
yo desde muy joven me dio esa curiosidad por conocer la historia de mi abuelo y también la historia de la República Dominicana. Sí. Y me dediqué a leer todos los libros, como digo yo, los buenos, los malos, los puntos medios, todo, porque yo quería una idea, un panorama objetivo de la era, y yo creo que he logrado eso. Por encima de eso, los testimonios de amigos de la familia, y también vamos a hablar, claro, de las víctimas de los crímenes de la era también, porque yo siempre he dicho que la historia hay que contarla, pero completa. Entonces yo siempre me he querido nutrir de una manera objetiva de todos los lados, y eso es importante. Sí, y sí sabemos que hubo luces, pero las sombras se han resaltado mucho más. Claro. Y claro, mucha gente que habla, y también de los que fueron parte de la historia, nosotros no, nosotros sí llegamos después. Sí, pero al estar aquí y al estar uno conviviendo con los que sí la vivieron, tenemos esos datos, tenemos esas experiencias que nos informan y que nos transfieren. Así es. ¿Está consciente de todo eso? Sí, absolutamente. Y le digo, me complace muchísimo también, Francis, que ya el pueblo dominicano está despertando. Porque yo siempre he dicho que las grandes hazañas alcanzadas durante la denominada era de Trujillo, como le dicen muchos, hablan no de la grandeza de Trujillo, para mí es que hablan de la grandeza del pueblo dominicano. Porque todo lo que nosotros logramos en ese periodo se logró con la mano de obra dominicana, con el trabajo, con la laboriosidad de los dominicanos. Y eso es bueno resaltarlo, porque yo creo que al opacar esas luces le están restando crédito a la República Dominicana y también al pueblo dominicano. Y creo que eso es parte del conformismo que nosotros vivimos hoy. Porque el pueblo dominicano, yo soy orgulloso, pero orgulloso que no cabe dentro de mí el orgullo que yo siento de ser dominicano y de formar parte de este grupo tan extraordinario. Pero a mí me molesta que estén pisoteando a los dominicanos y diciendo, no, los dominicanos son vagos, los dominicanos no pueden, los dominicanos, qué desastre, los dominicanos... Y eso me molesta. Sí, siempre se resalta lo peor. Lo peor, porque eso es lo que nos ha llevado a un conformismo que nos tiene hundido en la miseria. Nosotros tenemos que resaltar la grandeza del pueblo dominicano. Es un pueblo noble, es un pueblo trabajador, porque si usted ve en los puntos como en la diáspora dominicana en los Estados Unidos, óigame, hay dominicanos sumamente exitosos. ¿Pero por qué? Porque hay una estructura gubernamental de la administración pública que le da esa posibilidad de superarse. Uno llega a Nueva York y una de las asociaciones más grandes, las asociaciones de bodegueros, que cuenta con 50.000 bodegas. De dominicanos. De dominicanos. La Cotani, la asociación de taxi más grande allá en Nueva York, cuenta con 6.000 dominicanos. Ellos me honraron con un reconocimiento este año, y la verdad que cuando yo llegué a ese escenario lleno de dominicanos trabajadores, yo lo único que se me ocurrió decirle, señor, ustedes son digno ejemplo de la laboriosidad del dominicano, y eso es así. Y por eso es que yo quiero que el dominicano conozca no solo las sombras del gobierno de Trujillo, sino vamos a hablar de las luces, el pago de la deuda externa, el lugar que se le dio a la mujer, que en el año 42 fue que se le otorgó el voto. Fuimos uno de los países más desarrollados en cuanto a cultura. Hoy no se le da la importancia que merece la cultura. Fuimos el cuarto país de este hemisferio en tener televisión. Fuimos el segundo país de este hemisferio en pagar la deuda luego de Argentina. El desarrollo que nosotros vivimos aquí nos reconocían como un país desarrollado, un país sin criminalidad, sin delincuencia, un peso que valía más que el dólar norteamericano. Nos conocían como el granero del Caribe, porque el campo, nosotros teníamos una producción que incidía en el Producto Interno Bruto a un 50%, hoy es menos de un 7%. O sea, tantas cosas que hablan por sí solo del pueblo dominicano de una manera tan favorable, que eso es lo que yo quise que el pueblo dominicano conociera. Y al ver, como le digo yo, el descuido, dije yo, bueno, pues entonces hay que empoderar al pueblo dominicano y hay que unirse. Y es lo que estamos haciendo ahora, trabajando, luchando hombro a hombro con el pueblo dominicano para llevar a esa transformación, esa nueva restauración, como decimos nosotros, que hace falta. Es decir, que viene Ramfis Domínguez Trujillo, el nieto de Rafael Leónidas Trujillo, con una perspectiva diferente y en una época distinta. Totalmente. ¿Cuál es el formato de todos aquellos que le siguen, de los que se han ya adherido
al partido. Bueno, le digo, a mucha gente le es difícil entender también o asimilar que el nieto de Trujillo critica a la dictadura, y una de las cosas que yo he criticado es el sistema de centralización del gobierno, que tuvo su momento, pero es un sistema, una infraestructura que obedece simplemente a la dictadura. Es el mismo sistema que tenemos hoy. Por eso el Partido Esperanza Democrática lo que aboga es por una descentralización de gobierno, donde nosotros vamos a empoderar cada una de las 32 provincias a manejar sus propios recursos y a resolver sus propios problemas, porque ¿quién mejor que un gobernador y es el pueblo que lo sigue para resolver los problemas de cada provincia? Porque hoy por hoy hay una disparidad enorme. El gobierno recibe todo este capital, todo este caudal todos los años, y entonces ellos se ocupan de resolver los problemas para todas las provincias. Se llenan los buches, bueno, entre comillas, de resolver los problemas, entre comillas. Es supuestamente lo que hacen, pero se llenan los buches los funcionarios, es decir, que el caudal que maneja el gobierno es mucho más amplio. Si nosotros volvemos a poner esos recursos en manos de cada una de las provincias, pues la provincia se va a tener que ocupar de resolver los problemas. Yo abogo incluso también para que los jueces sean elegidos por los ciudadanos de esa provincia. También la presidenta o el presidente de la Cámara de Cuentas que sea elegido por el pueblo. O sea, hay que volver a, diría yo, a encauzar la democracia de hoy. Tenemos supuesta defensora del pueblo. Correcto, y esa defensora del pueblo lo menos que hace es defender al pueblo dominicano. Así es. Porque yo he recibido quejas de cantidad de ciudadanos que dicen, acudí a la defensora del pueblo, y reciben una carta diciendo que luego de cumplir con las diligencias del lugar, no pueden cumplir por tal razón, o no han podido comunicarse con un secretario de una dependencia, un ministro, como le dicen ahora, de alguna dependencia, de modo que el caso queda resuelto de esa forma, con una carta muy bonita, pero poco eficiente y poco en aras de resolver cualquier situación. Y eso es parte del problema, que la democracia que nosotros tenemos hoy, lo único que tiene, mejor dicho, de democracia es el nombre. Porque en un sistema democrático, que es por lo cual el partido se llama Esperanza Democrática, es porque para resolver los problemas hace falta la democracia. La democracia exige primero la participación de toda la ciudadanía en los procesos públicos, pero encima de eso exige que se cumplan las leyes. Porque eso es democracia. Debería ser. Cuando se crea un sistema jurídico que se basa sobre la voluntad del pueblo, el beneplácito del pueblo, bueno, se supone que esas leyes se cumplan. A mí me dijeron el otro día, señor Ramfi, aquí no tenemos leyes, aquí lo que tenemos es sugerencias a la ciudadanía. Y esa es la realidad. Hay sugerencias a la ciudadanía porque las leyes no se cumplen. Entonces, aquí hay que empezar a cumplir las leyes. Si se cumpliera todo lo que la Constitución nos garantiza, como es una casa digna, seguridad, integridad física, educación, salud, todos esos elementos que nuestra Constitución encierra como parte de su responsabilidad ante la ciudadanía dominicana, esto fue un éxito. No, sería una maravilla. Aquí leyes tenemos, lo que no se llevan a la práctica. Muy buenas leyes, lo que no se cumple. Exactamente, y así no se puede caminar, porque definitivamente cuando no se cumplen las leyes que fueron establecidas y que constan ahí, que están en la Constitución, ¿para dónde vamos? Así es. ¿Para dónde vamos? Esto hay que tenerlo muy en consideración, y sobre todo gente que tenga otra visión de partido, de democracia, que quiera que la población ande por un camino diferente. Por eso es que yo le digo, Francia, a toda la juventud y a todos los dominicanos, lean la Constitución, conozcan su Constitución, porque eso es lo más importante. De ahí parten todas las responsabilidades del gobierno y de la ciudadanía también. Es una vergüenza incluso. Aquí hay un joven en Santiago, Carlos Durán, que hizo un programa donde se acercó a los diputados y le preguntaba ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y los que se encargan supuestamente de crear esas leyes no sabían que existen 179 artículos. Y no se acercaban a la cifra, sino que decían algunos 80, 60, creo que hay 90, creo que hay casi 100. Eso es una vergüenza, señores. ¿Cuál? ¿La infantil o la...?
Digo, ¿cómo que la infantil Hola? Sí, es la misma. Claro, que va dirigida a un público de niños para que lo entiendan. Para que lo puedan asimilar. Sí, pero es lo mismo. Es lamentable. Sí, ciertamente. Eso nos llenó de preocupación. Aquellos que creo tenemos un poquito de conciencia. Eso es así. Y que queremos que caminemos por un sendero más o menos, que no se va a enderezar tan rápido, porque esto es asunto de tiempo. Absolutamente. Sí, no vamos a pretender que de hoy para mañana. Lo que no podemos es tocar fondo, Francis. Estamos llegando a ese punto donde estamos tocando fondo. Yo creo que es importante resaltar eso, que hay que involucrarse hoy, no mañana. No podemos esperar el año que viene. Tenemos que empezar hoy, porque estamos perdiendo el país rápidamente. Hay unas condiciones realmente preocupantes en este momento y nadie con los pantalones para resolver esas situaciones tan perniciosas para el país. Bueno, es cierto. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve, porque todavía nos queda mucho que hablar, aunque nos queda un tiempecito. Ya volvemos. No sigas más soñando y haz tus sueños realidad. Juega y gana en Banca Moda, donde pagan de verdad. Banca Moda, con nueva oficina principal, locales en todo el país. Lotería Nacional, quiniela, palé y tripletas. En Banca Moda, el límite lo pones tú. Banca Moda, no juegan con tu dinero. Banca Moda, siempre te pagan a tiempo. Banca Moda, seguridad y prestigio. Banca Moda. Juega, gana y cobra seguro en Banca Moda. Esta no es una simple libreta, es la libreta de la Cooperativa Altagracia y tenerla es la clave de tu desarrollo. Te da escuelas deportivas y de arte gratuitas, cursos de superación personal sin costo, asesoría para mejorar tus finanzas, descuentos en nuestras boticas y decenas de servicios, becas estudiantiles para tus hijos y una comunidad que se preocupa por ti. En Cooperativa Altagracia crece tu dinero y creces tú. Ese es el poder de la libreta. DIAPA, impresión digital con tecnología de vanguardia. Letreros, afiches y revistas. Además, rotulaciones, carnet y tarjetería. Visítanos en la avenida Estrella Sadalá número 57, próximo a Buenos Aires, Santiago. 809-576-1636. DIAPA, diseño, arte y papelería. Estamos de regreso y la verdad que uno hace otro programa cuando estamos en la publicidad y eso no lo duden. Yo siempre lo he dicho y soy muy natural así, ustedes me conocen. Son muchos años en estos medios y decimos, no estamos simplemente para que nos vean, sino para informar y para llevar los temas de trascendencia y de importancia en el momento. Así que continuamos con el señor Ramfis Domínguez Trujillo, aquí hablando de lo que es ese proyecto y de lo que se está viviendo en la actualidad en nuestro país, de lo que pasa en el día a día y de lo que uno quisiera que mejore y no volver a repetir las cosas malas. Así es.
Así es. Sí. Yo creo que es lo más importante. Y yo incluso he dicho, Francis, que lamentablemente, hoy por hoy, lo que han hecho los gobiernos es simple y sencillamente resaltar los vicios de la dictadura y llevarlo, acrecentarlos a niveles superlativos. Porque es lo que vemos, la censura a los medios de comunicación, sí. que usted sabe que hay una gran facción dentro de los medios de comunicación que están en la nómina del gobierno, porque así es que se maneja un gobierno mediático. Hoy por hoy vemos que la criminalidad arropa todo el territorio y que nosotros, más muertes incluso según las fuentes del Banco Mundial, dice que nosotros tenemos más muertes por homicidio todos los años aquí que el mismo Haití. 5 veces la cantidad en los Estados Unidos y 2 veces la cantidad de muertes en Haití. Increíble. De modo que nosotros tenemos que revisarnos, como digo yo, y retomar el país porque nos lo están quitando. Es decir, que vemos a un Ramfis diferente y que tiene una visión muy distinta a lo que se hablaba de aquella época. Absolutamente, absolutamente. Que dijimos, no la tapamos, sino que hay que decir lo que es, lo que fue y a lo que se aspira. Así mismo es. Y estamos hablando de la criminalidad. Sí, sí, sí. Tocó un tema ahorita que aquí siempre eso como que levanta y nos pone los, se puede decir, los pelos de punta. Sí, soy una mujer que habla así, ¿verdad? Para que nos entienda todo el mundo. Eso es así. Sí, con respecto a las mujeres y que en el 42 tuvieron ya la facilidad de ir a ejercer el voto, pero también sabemos que hubo unas mujeres, una familia que fueron extremadamente luchadoras y que sabemos que eso fue un detonante en la época de Trujillo. Absolutamente. Las hermanas Mirabal. Absolutamente. Reconozco el caso y nosotros hemos estado trabajando eso muy fuertemente porque ese es uno de los crímenes de la era que a mí más me ha molestado y que realmente no se ajusta al proceder del gobierno, porque en ningún momento durante los 31 años, por ideología política o lo que fuera, nunca se había matado una sola mujer. Y esa es la realidad y nosotros hemos demostrado a través de los años que realmente eso fue una manipulación del grupo que se había conformado para complotar en contra del régimen, que lo que hicieron fue que lamentablemente usaron a esas mujeres, esas valientes mujeres, como he dicho yo siempre, como blanco para tratar de desestabilizar el gobierno. Nosotros ya hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones de los responsables intelectuales, materiales de ese hecho tan horrendo, tan lamentable, y nosotros en los próximos años, bueno, nosotros no, porque ya no trabajo con la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina, donde ejercía el cargo de vicepresidente ejecutivo, pero la Fundación está haciendo su trabajo concomitantemente para dar a conocer las luces de la era y dar a conocer las verdades históricas que no se conocen de la era. Yo sé que en los próximos años, luego de unas maniobras allá en los Estados Unidos para desclasificar los documentos que obedecen a ese caso tan lamentable, pues van a producir un documental para aclarar ese caso, que a mí me ha molestado enormemente. Sí, Ramfis, pero aquí hay mucho entonces que aclarar, porque nosotros que conocemos una historia que se nos ha hablado, gente que dicen que fueron partícipes de la misma, y no se había escuchado esa otra campana de que fueran sus mismos compañeros, porque es como contraproducente, ¿verdad? Sí, no, y yo creo que eso es algo que yo le digo a la gente, investiguen, lean un poco más para que realmente vean el propósito detrás de ese hecho tan lamentable. Pero vuelvo y repito, ya nosotros tenemos que enfocarnos en el futuro, que es lo que yo estoy haciendo, y siempre le digo a la gente, a mí la dictadura de hace 54 años no me preocupa, a mí me preocupa la dictadura de hoy, que estamos viviendo aquí en la República Dominicana, porque es lo que nosotros tenemos, una dictadura de partido que está legando unas condiciones absolutamente nefastas para el país y unas condiciones ya inaceptables. No, estamos claros, sí, en que lo pasado ya pasó, que es una historia que sí recordamos, que es reciente relativamente, pero sí, enfocarnos en lo que ocurre ahora, pero trayendo a colación que siendo Ramfis, ¿verdad?, el nieto de Trujillo, no se volvería a... ¿O no volvería a pasar lo mismo? No, es que yo lo que digo es que nosotros tenemos que imponer aquí la democracia. Aquí no hay democracia, vuelvo y repito, y yo soy un demócrata, carta cabal. No conozco la dictadura ni me interesa. Entiendo que las dictaduras tuvieron su momento histórico, ya ese capítulo hay que cerrarlo y hay que erradicar, hay que borrar todos los vicios de la dictadura, todos los elementos de la dictadura que vemos hoy en el ejercicio de la administración pública. Hay que cerrar ese capítulo y empoderar al ciudadano, que eso es una verdadera democracia.
y todos diría yo, los puntos que nosotros estamos tratando de difundir como parte de la ideología del partido es eso. Incluso uno de los elementos más importantes para nosotros es la cero tolerancia a la corrupción. Así es, ese es el punto 1 de los 10. De los 10, así mismo es. Y es porque es sumamente importante, ya que la corrupción hoy en el país incide un 5% del Producto Interno Bruto. Sí. 5%, señores, eso significa que se le dedica más a la corrupción que a la educación, que le tienen asignado un 4%. Entonces, para resolver el tema de la corrupción, hay una organización internacional muy importante que se llama Transparency International, Transparencia Internacional, que estudian ese vicio dentro de todos los ejercicios de gobierno mundiales. Y ellos dicen que para erradicar la corrupción, como lo han hecho en Noruega y en Dinamarca, es esencial contar con la participación de la ciudadanía. Es decir, hay que crear un sistema donde el ciudadano se pueda quejar, se pueda querellar por cualquier cosa que le pueda pasar en el transcurso de un día, sea por un macuteo que le cobran al sacar una cédula o a lo que sea, que se puedan querellar, pero que la justicia responda ante esas querellas de una manera transparente, una manera eficiente, y así poco a poco se va erradicando la corrupción. Pero tiene que contar esencialmente con una ciudadanía que es partícipe de esos procesos. Por eso le digo yo, todo se resuelve con democracia. Bueno, y en eso del macuteo nos vamos más abajo. Dice que se había eliminado lo del macuteo de la policía y es mentira. No, aquí no se ha eliminado el macuteo por ningún lado. Que lo dije. Mencioné un solo, Leo, no te rías así, por favor, que mencioné un solo lugar, un solo sector, pero es que trae a colación Ramfis esto del asunto de las cédulas, y quizás ahí se ha mejorado un poco, porque ya con los locales que se han construido y que están funcionando en diferentes partes del país, pues tienen menos posibilidades los macuteadores. Pero en cuanto a la policía, uno sale, por ejemplo, los fines de semana a visitar a los padres y otros familiares, y por donde menos uno cree que va a encontrar, hay un grupito, no, para saber cómo usted está, y ya usted sabe que estamos aquí. A sus órdenes. Sí, a sus órdenes. ¿No habrá algo para el desayuno? Así mismo. Qué manera tan sutil en los mejores casos, porque sabemos que hay otros que no terminan de igual manera. Y debo decirle también que uno de los puntos de nosotros muy importante en cuanto al tema de la erradicación de la criminalidad y la delincuencia es en ese tenor, y debo aclararlo también porque yo entiendo que los policías y los integrantes de las fuerzas castrenses están siendo muy maltratados. Sí, muy mal pagos. Muy mal pagos, sujetos a unos salarios indignos, sin ningún tipo de servicios básicos, sin ningún tipo de capacidad o posibilidad de superación. Y yo creo que para nosotros eliminar ese problema también, al igual que eliminar la corrupción dentro de las fuerzas castrenses y policíacas, y también hablar de la delincuencia, la eliminación de la delincuencia, hace falta coger esos integrantes, reformar toda esa fuerza, pero con unos salarios dignos, para que esos integrantes, esos jóvenes que por vocación en muchos casos, porque entran por vocación, pero se corrompen porque es un sistema que no está funcionando. Pero si se dedica realmente lo que necesitamos de los ingresos del gobierno, es decir, de la tajada del presupuesto que le corresponde realmente para darle unos salarios dignos, casa, educación a sus hijos, salud médica y seguro, ¿por qué no? Seguro, porque el otro día incluso murió un joven en Puerto Plata, si mal no recuerdo. ¿Y qué pasa con esa familia cuando muere el principal trabajador, el principal sustento de esa economía? Quedan en el aire. Quedan en el aire. Entonces, en el aire. Hay que trabajar para que los integrantes de esas instituciones puedan vivir bien, porque es una injusticia social de unas proporciones incalculables que tengamos los funcionarios, los diputados, los senadores, toda la gente ganando unos salarios suntuosos, con unas ventajas, unas prebendas extraordinarias, y que esas fuerzas que tienen la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía y nuestra soberanía también, vamos a hablar claro, estén sujetos a esa miseria. Bueno. Esa es la desigualdad que prima en nuestro país actualmente. Lamentable, es lamentable. Porque yéndonos muy directo aquí a Santiago, sabemos, por ejemplo, la situación de Corazán también,
que en los últimos tiempos se ha hablado hasta de privatizar. En lo único que respaldo que el hombre dice que no está de acuerdo, el señor director, que no está de acuerdo es en eso. Pero el que él cobre 300,000 pesos porque ya se está recaudando tanto dinero, pero claro, a costilla del pueblo que paga y no le llega el servicio, en eso no estamos ni vamos a estar jamás de acuerdo. Absolutamente. 300,000 pesos porque él es el director de Corazán y se está recibiendo el dinero, recaudándolo. ¿A costilla de qué? De que no le llegue el servicio del agua potable a los ciudadanos, pero religiosamente tengan que pagarlo la mensualidad. Así es. Sí, eso es parte de la injusticia y de la desigualdad. Eso es así y eso lo vemos en todos los estamentos de poder, en todas las instituciones públicas. Vemos incluso el del Banco Central ganando más que el presidente de los Estados Unidos. En un país que no cuenta con los recursos que cuenta los Estados Unidos y gana más que el presidente de los Estados Unidos y que se autopensionó cuando se dio inicio a esta gestión de gobierno, pero no devolvió esa pensión, pensaban que lo iban a retirar, no lo retiraron, no devolvió la pensión, ni los demás funcionarios que recibieron una compensación suntuosa. Entonces, eso hay que revisarse, señor. Y vuelvo y repito, cuando la presidenta de la Cámara de Cuentas dice que con el desvío de fondos se pudieran hacer 2 Repúblicas Dominicanas y no hay un solo funcionario preso, señores, hay un problema. Grave. Hay un problema. Grave. Se nos agotó el tiempo, pero quiero que nos permitan por lo menos un minuto más para que nos diga cuáles son las actividades que tiene pautada Ramfis Domínguez Trujillo en su país. Bueno, nosotros hemos estado recorriendo todo el territorio, hemos estado en Montecristi, ya este es el segundo viaje a Santiago que me siento como en casa porque siempre me reciben con mucho cariño aquí. Hemos estado por San Cristóbal, Romana, Cotuí, Higüey, yo dije Montecristi, ya me están señalando, me están confundiendo aquí con todas Navarrete. las cosas. Navarrete, por todos lados. Es que está muy cerca Navarrete de aquí. Sí. San Francisco, por todos lados, pero quiero invitarle a todos ustedes que nos conozcan un poquito mejor, que nos visiten en la página de la web que es www.yosoytufuturo.com. Aquí en el territorio nacional que nos llamen al 809-474-9696 y que de cualquier forma para nosotros sería un honor contar con la participación de todos ustedes, pero de cualquier manera les exhorto a que participen y que se involucren en el desenvolvimiento político aquí en la República Dominicana porque el país lo necesita. Bueno, la política es bonita, lo que hay es no dañarla. Así es, bueno, así es. Sí. Muchas bendiciones a todos. Y Francis, gracias por esta oportunidad tan maravillosa. A la orden, estamos acá. Gracias por aceptar la invitación y por llegar hasta nuestro público. Excelente. Siempre que me invite aquí estaré. Gracias. Es un honor. Gracias. Gracias, Francis. Sí. Y las gracias a nuestros amigos televidentes que han estado pendientes y nos han abierto las puertas de sus hogares. Será mañana que tendremos otro programa aquí. Por hoy se nos ha agotado el tiempo. Sean felices. Así termina. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión.